Como cada 15 días a Jorge Sánchez Tello, quien es economista e investigador asociado de Fundef. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Susana, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes, como siempre. Gracias. Pues bueno, después de ver cómo está la situación en estos estados del país, estados petroleros, cuéntanos por qué ha afectado tanto la crisis petrolera a los empleos. Es una situación realmente dramática que está viviendo Campeche, Tabasco y Veracruz. ¿Por qué se da? Es por la crisis, justamente como mencionas, por la caída de los precios en el petróleo, y se da porque, por ejemplo, en Tabasco el 80% de la derrama económica viene de la actividad petrolera. Evidentemente, al caer los precios, a Tabasco le impacta enormemente. Campeche, tan solo la ciudad del Carmen, la derrama económica del petróleo es del 50%. ¿Cómo los afecta en estos estados? Las empresas proveedoras, digamos, oscilan entre 2,000 y 3,000 empresas. Además, hay que sumar las cadenas de subcontratación, Susana, y en esta área deben de ser más o menos entre 3,000 y 5,000 empresas adicionales. Evidentemente, cae el recurso para ellos tan fundamental en sus economías como lo es el petróleo, y evidentemente el desempleo viene. ¿Por qué razón? Porque son entidades que estuvieron dedicadas a la exploración y perforación de pozos petroleros, Susana, que son los que son las actividades que se requiere contratar más gente, a diferencia de otras actividades de la industria energética que lamentablemente estos estados no han desarrollado todavía, como son la refinación, el almacenamiento y el transporte de hidrocarburos. Jorge, ¿cómo salir de esta crisis? Digamos que la solución debería de ser la despetrolización de las finanzas, pero por otro lado, pues la reforma energética se supone que pues traería mayores inversiones, nuevas empresas, tanto extranjeras como mexicanas, llegar a estos estados petroleros y generar más empleos, ¿no? Así es, efectivamente, la solución viene por dos vías. Los incentivos fiscales que ya ha autorizado la Secretaría de Hacienda para dichos estados y tratarle de dar un impulso a su economía. La otra es impulsar y crear nuevas fuentes de empleo vía el turismo, porque son estados muy bellos. Y efectivamente, creo que la principal solución en estos estados es la reforma energética, que hay que tener paciencia. Creo que es una de las grandes reformas que esperamos durante más de 20 años, incluso muchas generaciones, para que se modernice el sector petrolero, y especialmente yo creo que el futuro para estos estados va a ser en la inversión en las plantas de gas natural. ¿Por qué razón? Justamente con la reforma energética lo que se va a tratar de hacer es crear redes de gasoductos por casi 10,000 kilómetros que van a pasar por estos estados y con una inversión mayor a 13,200 millones de dólares. Con esta modernización del sector energético y petrolero en estos estados, Susana, evidentemente las fuentes de empleo se van a recuperar, pero evidentemente va a tardar tiempo porque una reforma puede llevar muchísimos años. Recordemos los beneficios del Tratado de Libre Comercio no se hicieron a los 2, 6 meses, 1 año o 2 años en que se firmó el tratado, sino ha sido a lo largo de estos más de 20 años. Susana. ¿En cuánto tiempo podríamos esperar ya ver resultados de este tipo? Porque pues sin duda son estados que están sufriendo mucho las familias por esta falta de empleo. Yo creo que sí va a tardar un poco. Yo creo que es un plan, en el corto plazo es de 2 a 3 años. ¿Por qué razón? La reforma energética apenas se han licitado los primeros contratos de exploración y extracción de gas hacia la iniciativa privada. Evidentemente, de aquí a que se implementa, yo creo que va a llevar unos 2 o 3 años. Por eso las opciones que tienen estos estados, yo creo que en el corto plazo es especialmente la oportunidad en el turismo. Yo creo que el sector turístico ha dado muy buenos resultados en el país, a pesar de la depreciación. Yo creo que más turistas mexicanos van a venir, y yo creo que mientras llega la implementación completa de la reforma energética, Campeche, Tabasco y Veracruz deben de explorar el camino del turismo, porque además son estados bellísimos. Digamos que esto también se debe al mal manejo de las finanzas por parte de Pemex, aunque bueno, en estos momentos ya tiene un apoyo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no tuvo afectaciones en este recorte al gasto público, y también están buscando inversionistas, tanto extranjeros como nacionales. Ya vimos esta gira del director de Petróleos Mexicanos en Nueva York, en varias partes de Estados Unidos, buscando inversionistas que inviertan capital a Pemex. Así es, Susana, te lo he comentado en otras ocasiones. La administración de Pemex durante muchos años fue bastante mala. Generalmente las finanzas públicas relacionadas con el petróleo en el país fueron deficientes. Afortunadamente le van a inyectar 120,000 millones de pesos que concretó esta administración para poderle pagar a los proveedores justamente de muchos de estos estados, porque no tenían para pagar. Entonces,
Entonces, afortunadamente el impacto en la economía global sí nos va a afectar un poquito, pero afortunadamente las finanzas públicas nacionales en el país se han ido despetrolizando en los últimos años. Entonces, evidentemente esto nos va a llevar a que sí se tiene que seguir esta reforma energética, especialmente modernizar Pemex, y sobre todo, Susana, hay que hacer hincapié en que se debe de hacer transparente las finanzas públicas de todos los estados y evidentemente más la de Veracruz, que sabemos el escándalo que tiene. Por último, Jorge, y concretamente las personas que se han dedicado toda su vida al sector energético y en estos momentos se encuentran sin empleo y se han dedicado toda la vida al sector energético, tienen que cambiar pues de giro, digamos, esperando pues unos años en lo que se dan los resultados o nuevos empleos de la reforma. Cambiar de giro o irse a otros estados donde la situación no está tan complicada, especialmente en algunos estados en el norte. Tamaulipas, si bien le ha pegado, yo creo que todavía no ha sido tanto el impacto de este digamos, desempleo, pero yo creo que sí van a tener que esperar algunos años. Bien, pues muchísimas gracias, Jorge Sánchez Tello, como cada